Bueno, esta es la segunda actividad de la primera materia, que es lenguaje. La idea de este video es explicar algunos aspectos de lo que está implícito en el capítulo 5 de la introducción del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Bueno, y voy a compartir acá la presentación que tengo. Bien. Ferdinand de Saussure nació en Ginebra, en Suiza, en 1857 y murió también en Suiza en 1913. Digamos que de los estudios más importantes que se puede conocer de Ferdinand de Saussure es justamente el curso de Lingüística General, que publicó luego de hacer un estudio sobre el uso de las vocales en el idioma protoindoeuropeo. Basó estos estudios en la pronunciación del sánscrito, en la fonética que él fue desarrollando, que fue encontrando, perdón, que fue estudiando y que fue profundizando en sánscrito. Y lo que hizo fue hacer un estudio comparativo de muchos idiomas que descienden de la misma vertiente, la forma en que están asociados en familias lingüísticas, para poder llegar a proponer la existencia del protoindoeuropeo y para poder llegar a asociar las raíces más importantes de los términos. Este es un tema bastante interesante porque justamente en el documento que analizamos de Cratilo y la exactitud de los nombres, Sócrates discutía con Hermógenes y con Cratilo sobre la esencia de una palabra, sobre el significado último que tenía un sonido para expresar la esencia de cualquier cosa. Y pues era lo que proponía Platón y fue lo que vino a analizar en última instancia precisamente Ferdinand de Saussure. ¿Cuál es la esencia del significado, de la raíz de una palabra cuando hablamos? Ya después de eso, pues vendrán alteraciones de orden silábico, de orden fonológico y fonético, que son partículas que nosotros agregamos a determinadas palabras para poderlas declinar de otra manera. El caso es que Ferdinand de Saussure en este capítulo explica dos tipos de lingüística que son bastante importantes, exterior e interior. ¿Sí? Y tomo como referencia esta cita de Ferdinand de Saussure porque quiero que analicemos precisamente cuáles son los factores que influyen para que una lengua se vaya modificando en el transcurso de su existencia. Y eso nos ayuda también a entender cómo el protoindoeuropeo como lengua hipotética pudo llegar a transformarse en los múltiples idiomas que conocemos hoy en día, partiendo de esta hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, existen para tal caso dos tipos de lingüística, exterior e interior. La que Ferdinand de Saussure explica como lingüística exterior tiene que ver con tres aspectos importantes que se llevan a cabo o que influyen en el uso cotidiano de un idioma. Hay aspectos sociales, hay aspectos políticos y hay aspectos geográficos. Entre los aspectos sociales más importantes, pues los intercambios culturales, las migraciones, desde luego que se pueden dar por cualquier condición del ambiente, los núcleos familiares internacionales, las parejas compuestas de dos países diferentes o de dos razas diferentes, ayudan también a que hayan aspectos que van cambiando en un idioma y que van mutando. Ocasionalmente se puede encontrar que en las parejas multiculturales existen idiomas mixtos, ¿sí? Y la cotidianidad del uso de cualquiera de los dos idiomas dentro de la pareja o incluso de un tercer idioma cuando tienen que radicarse en otro país diferente al de ambos, hace que se empiecen a generar ciertos cambios en el idioma que desde luego van a ser aceptados por la siguiente generación y eso va a ser una cadena, eso va a ser un proceso continuo de agregar y quitar palabras. Otro aspecto importante es lo que tiene que ver con la política. Las decisiones de los líderes, los procesos de colonización, las invasiones de un país a otro o de una civilización a otra, traen cambios drásticos a nivel social y desde luego a nivel lingüístico también. Tomemos como referencia, por ejemplo, en cuanto se refiere a sociolingüística, a Spolsky, que manifiesta que justamente hay cambios grandes y hay mezclas de idiomas cuando una nación interactúa con otra, y ya sea a nivel de comercio o a nivel de guerra. ¿Sí? Por eso tenemos tantos ismos, anglicismos, latinismos, galismos entre un idioma y otro, y es parte precisamente del proceso.
Entonces las decisiones políticas afectan incluso de manera más abierta los órdenes lingüísticos, los procesos lingüísticos de evolución de un idioma y todas las afectaciones que se puedan traer. Hay casos bastantes, hay casos bastante complicados y es, por ejemplo, en, la nacionalización de un idioma, como sucede en Nigeria, que hay alrededor de 5 o 6 idiomas oficiales, que ya tienen que ver con una especie de mezcla entre los aspectos sociales y los políticos. Entonces, hay condiciones culturales, como la territorialidad, que hacen que una nación quiera hablar, por ejemplo, en el caso de Nigeria, Igbo o Yoruba, dependiendo de la localización o del lugar en el que estén, porque marca una identidad y marca una familiaridad con esa región o con esos procesos culturales de un determinado lugar. Pero hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con la manifestación de una constitución o la creación de una constitución y las leyes que hacen que se imponga un idioma. En el mismo caso de Nigeria, las leyes, la política, etcétera, se manejan en árabe, ¿sí? Pero las comunicaciones se manejan en francés. Sin embargo, si tú quieres vivir en Nigeria, lo mejor es que hables inglés porque es el idioma más común, es lo que más se utiliza. Entonces vemos que hay alrededor de 5 idiomas oficiales y eso es parte de una mezcla entre los procesos políticos y los sociales, pero además viene con el tercer aspecto, que es lo que se refiere a los aspectos geográficos. Entonces, si hay una marca social y étnica entre norte y sur, ellos querrán aislar sus idiomas y querrán marcar eso como una identidad. Entonces tenemos ahora sí 3 aspectos de la lingüística exterior: sociales, políticos y geográficos. Ejemplos hay muchos, porque incluso hay lenguas aisladas que se han hecho aparte del idioma imperante en una nación, porque es difícil acceder a esta localización o porque simplemente no hay interacción comercial con la capital, entonces mantienen una lengua aislada, etcétera, entre otros. Y yo creo que aquí sí algo que tenemos que saber entender y manejar es que existen muchos procesos en sociolingüística que pueden afectar los cambios que tiene un idioma y pues por consecuencia ningún idioma es puro. Siempre tendrá alteraciones y siempre tendrá nuevas manifestaciones en lo que otra nación llega y pues pretende interactuar constantemente. Bueno, digamos que estos son los 3 aspectos más importantes en lo que tiene que ver con la lingüística exterior de lo que explica Ferdinand de Saussure en este capítulo. Y la segunda es la lingüística interior, que tiene que ver ya con aspectos estructurales que están dentro de cada idioma y que son implícitos a él, ya sea el alfabeto, ya sea su estructura o la formación de fonemas, sílabas, perdón, fonemas, símbolos, sílabas, palabras, frases y discurso, y en ese orden los componentes que agreguen, ¿sí? Muy bien sabemos todos que existen alrededor de 300 alfabetos en el mundo. Entre esos, pues, sistemas silabáricos, hay abugidas, hay abyats y hay sistemas alfabéticos como el nuestro, el ABC. Entonces, eso hace que varíen, pero de forma interna. Aunque él, Ferdinand de Saussure, compara la interacción entre la lingüística exterior y la interior con un juego de ajedrez. Entonces, todas las fichas, de alguna manera, logran alterar el juego del oponente, ya sean las blancas con las negras o viceversa, van a alterar el juego del oponente y digamos que la lingüística interior va a tener cierta afectación en lo que implica la cultura de la gente que habla un idioma y viceversa. Las decisiones políticas van a tener ciertos rasgos que van a quedar implícitos en la lingüística interior o van a afectar el idioma. Entonces es un proceso cíclico y por eso tomé como referencia la primera frase que puse en esta primera diapositiva. Las costumbres de una nación tienen repercusión en su lengua y a su vez la lengua es la que en gran medida hace a la nación. Es un proceso cíclico y es un proceso constante. Una lengua marca la identidad de una nación, pero una nación siempre pretenderá también marcar su identidad a través de su idioma. Esta es como la esfera comunicacional dentro de los ejes de la antropología. Es lo que marca en parte a un ser humano y su cultura. Entonces,
Por eso la lingüística hace parte de esos componentes tan importantes en el desarrollo del ser humano. Bueno, creo que a eso se refiere, solamente a eso se refiere el capítulo, entonces pues quiero compartirlo con ustedes. Muchas gracias, espero que por favor manifiesten sus ideas y sus comentarios.